Buenos días, hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bueno, vamos a continuar exponiendo nuestro tema que hemos venido hablando sobre la carta a los Hebreos en el capítulo 13, verso 7 al 9. Y a manera de retroalimentación vamos a leer los textos que hemos estado exponiendo durante las 4 semanas pasadas y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a entender tu palabra, que podamos, Señor, aplicar de una manera correcta, Señor, lo que quisiste decir para nuestros hermanos hebreos en aquel tiempo, Señor, y podamos aplicarlo en nuestras vidas y podamos llegar, Señor, al conocimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ya poniendo en las manos del Señor este tiempo, le pido que me acompañe a Hebreos capítulo 13, verso 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este va a ser nuestro texto crucial para nuestra exposición del día de hoy. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Si bien, hermano, es necesario establecer primeramente lo que quiso decir este texto para nuestros hermanos en aquel tiempo. Esta carta estaba dirigida, como lo mencionamos al inicio, hace 4 semanas, esta carta estaba dirigida especialmente a esos hebreos que ya eran cristianos, que estaban cristianizados. En algún lugar de Asia estaban ahí, pero ellos seguían luchando con este tipo de situaciones entre lo que ellos conocían del antiguo pacto, de la religión judaizante, y luchando con el evangelio que estaban aprendiendo, y se encontraban ellos ahí en dos corazones. Entonces, eh, todo el Nuevo Testamento se encarga de practicar, de exhortarnos a no dejar el Evangelio, ¿verdad? Si bien los judíos ya tenían su religión monoteísta, ¿verdad? Su religión que apuntaba a Dios, al soberano, al Padre eterno, ¿verdad? A Jehová, el Señor, el Dios de los ejércitos. Bien, ellos creían que estaban en esa perfecta religión, ¿verdad? Así como hoy en día hay muchas personas que creen estar en la religión correcta, porque fue la que les enseñó sus padres, fue la que les enseñó sus abuelitos, porque son todo lo que han venido aprendiendo. Algunos por respeto a ese legado, ¿verdad? Familiar, pero algunos no, algunos lo hacen y están ahí porque les conviene, porque tienen libertades, porque se les permite hacer algo. Aunque ya hemos visto que algunos sacerdotes realmente ellos estimulan a que no toman, a que no hagan esto, que no hagan esta clase de cosas, pero mucha gente está ahí porque esos de alguna manera se les permite, pero no es así. Entonces, mucha gente está ahí. Entonces, mucha gente salió de la religión que le enseñaron sus padres y vinieron al Evangelio, pero entonces esta exhortación es para eso, para que no volvamos a esa antigua religión, antiguas prácticas. En ese mismo contexto estaban los judíos o los hebreos cristianizados de ese tiempo, dirigida a esta carta. De esa misma manera, hermano, nos exhorta hoy, ¿verdad? Y también Gálatas lo hace. El apóstol Pablo a los Gálatas, observe cómo les menciona el apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vamos a detenernos aquí un poquito. El apóstol Pablo está maravillado, está asombrado, está preocupado de
la situación que estaba con los Gálatas. Los Gálatas habían aprendido el Evangelio, Pablo se los había predicado muy claramente, pero sin embargo ahora estaba preocupado porque en esta carta cuando Pablo les escribe, les hace saber que se apartaron. Y dice aquí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Quién los llamó? Dios los llamó, Dios Padre los llamó. ¿Y por qué los llamó? Por la gracia de Cristo. Pero dice que ahora se apartaron para seguir a un evangelio diferente. Ahora, este mismo apóstol Pablo menciona que en el verso 7, dice, no que haya otro evangelio. Hay un solo evangelio hay. Pero dice aquí, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Observe, hermano, que esto de pervertir el evangelio es cuando hay personas que se aprovechan, ¿verdad?, para sacar beneficio. Por eso pervierten el evangelio, y puedo declararlo abiertamente como la teología de la liberación, la teología de la prosperidad y muchas otras ideologías humanas que toman porciones del evangelio, las tuercen para mantener a las personas atadas, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Amén. Observe lo que dice el Salmo. El salmista David menciona en el Salmo 1, verso 1 y 2, cuáles son las pautas que nosotros necesitamos saber para esto. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Observe que una persona, un creyente, un cristiano, debe de sentir de estar en la ley de Jehová, debe de estar su delicia, y en la ley meditar de día y de noche. No es fácil. Nosotros necesitamos cultivar, hermanos, que para nosotros sea una delicia permanecer en su palabra, meditar en su palabra de día y de noche. Amén. Gloria al Señor. Bueno, gloria a Dios. También, hermano, tenemos que ver, ¿verdad?, que Pablo, ¿verdad?, advierte sobre ciertas herejías, ciertas personas que están corrompiendo el evangelio. Mire, vamos a Colosenses capítulo 2, verso 1 al 4. Pablo sigue preocupado, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, estoy preocupado por los que están en la Odisea, ¿verdad? Y le está diciendo a los colosenses, pero no nada más por ellos, sino también por aquellos, ¿verdad?, que todavía no me conocen, que no me han visto, para que seáis, verso 2, para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, con palabras que te puedan aturdir, que te puedan gustar, ¿verdad? Gloria al Señor. También el apóstol Pedro menciona esto en su segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice el apóstol Pedro, verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales
el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Brincamos un poquito al verso 17, dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Verso 18: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Verso 19: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que los venció. Este pasaje, hermano, nos anima fuertemente y nos pone en claro de que habrá personas que tuercen el Evangelio, habrá personas que no lo hacen fielmente, habrá personas que enseñen cosas erradas. Y debemos de tener cuidado. Desde el momento, hermano, de que la pandemia se dio al mundo entero, se ha cultivado mucho la difusión del Evangelio a través del Internet, y eso es bueno, pero no todo está bien interpretado, no todo está bien dirigido. Hay algunas personas que lo hacen por falta de conocimiento, yo me cuento entre ellos, pero también hay personas que lo hacen con toda intención para poder torcer las escrituras. Amén. Entonces debemos de tener cuidado. Ahora observe cómo el apóstol Pablo ratifica lo que ya mencionó en el verso 6 y 7, ahora lo dice en el verso 8. Dice: mas si aún, esto incluye porque son personas, hermanos, que no importa cuál sea su apariencia y cuál sea sus buenas calificaciones o sus buenas intenciones, mas si aún nosotros, él se cuenta entre ellos, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Observe y lo vuelve a confirmar: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, veamos, hermano, que este evangelio diferente se refiere a cosas que están mal interpretadas, cosas que están sacadas de contexto, cosas que se tuercen hábilmente. Amén. Y Pablo estaba consciente de eso, por eso es que él, cuando va a morir, cuando se acerca al final de su ministerio, él aclara en Hechos capítulo 20, verso 29 y 30, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, observe, o sea, no nada más vendrán, sino que también de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso es peligroso. Nos brincamos un verso y nos vamos al verso 32 y dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darlos herencia con todos los santificados. Pablo, hermano, estando consciente de que se levantarían falsos maestros, ¿verdad? Y que iban a hacer mercadería de ellos, que iban a tratar de sacar beneficios de los hermanos. Entonces Pablo les aclara y les dice, ¿verdad?, que tengan mucho cuidado, que los encomienda a Dios, ¿verdad?, y a la palabra de su gracia. Entonces la palabra es fundamental aquí, hermano. La palabra de Dios es fundamental para poder llegar nosotros a protegernos. Dios nos quiere proteger, ¿verdad?, a través de su palabra. Aleluya. Observe cómo Pablo concluye la carta a los romanos y también les da una recomendación. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido,
y que os apartéis de ellos. No es pecado, hermano, no es pecado. Si tú observas que alguien de la iglesia donde asistes está haciendo mal uso de la palabra, no la está interpretando correctamente, hermano, tú tienes toda la autoridad de retirarte de esa congregación. Es mentira, hermano, es mentira que dicen, Dios le va a juzgar a él y él dará cuentas. Sí es cierto, él dará cuentas y tiene toda la razón quien te lo dice, pero no, pero Pablo aquí aconseja que te apartes. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Observe que no son de los hermanos, no son de hermanos que pecan y te debes de apartar de los hermanos que pecan. No, está hablando de personas que causan tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Me entiendes? Entonces, principalmente los que promueven la teología de la liberación, hermanos, son muy dados a señalar en estas cosas. Si tú te vas fuera de cobertura. Si tú te vas en rebeldía. No, eso no está bien. Eso es manipulación. Pareciera que pareciera que para estas personas cuestionar, preguntar, estar inconforme con lo que, o no estar de acuerdo con lo que ellos predican, pareciera que fuera pecado, pero no. Tú puedes ver que en esta escritura Pablo te recomienda con claridad y nos hace ver que hay cosas que no están bien en algunas personas que promueven este tipo de enseñanzas falsas, falsos maestros, ¿verdad? Ahora, observe una vez más en 2 de Corintios capítulo 11, verso 13. Dice así, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, es decir, no se sorprendan, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es más que claro. Ahora, es necesario que nosotros como creyentes cuestionemos ese tipo de enseñanzas. Nosotros, para poder hacer eso, necesitamos nutrirnos con la palabra del Señor, nutrirnos con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder identificar estos evangelios. No es que haya otro, es un solo evangelio verdadero, pero hay quienes tuercen los evangelios. Entonces, identificar estos evangelios que estos evangelios adulterados que se enseñan, para poder identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿verdad? Mire, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, verso 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Me entiendes? Es necesario, hermano, que nosotros como personas, como entes pensantes, debemos de analizar la buena doctrina y también analizar la conducta, analizar la manera en cómo viven. Hay veces, hermano, en que el predicador, me cuento entre ellos, exponemos muy hábilmente la palabra, pero hay fisuras en nuestra manera de vivir. No es lo mismo lo que sale de la boca que lo que se vive. Aparentemente desde el púlpito son muy piadosos, aparentemente desde el púlpito son muy buenos, son muy amables, son muy elocuentes, ¿verdad? Pero cuando tú los ves en la vida real, como que no concuerda lo que dicen con lo que hacen. Yo a menudo veo a pastores, ¿verdad?, decir: no, hermanos, tengan fe, tengan esto, pero tienen miedo. Hermanos, vamos a esperar en Dios y esto y el otro, pero piden prestado. Hermanos, hay que ser honestos, hermanos, hay que ser humildes, ¿verdad? Pero son antiguos, no quieren trabajar, no quieren participar en las cosas ligeras de la iglesia. Hermanos, hay que ser honestos, pero compran piratería. Hermanos, hay que ser íntegros de corazón, ¿verdad? Pero hacen
cosas que no están bien. En fin, toda esa clase de cosas, hermano, no concuerda en la manera de vivir. No concuerdan, hermano. Entonces algo no está bien. Necesitamos nosotros ser observadores también de estas personas. Lógicamente no vamos a andar cazando pastores o ministros o cristianos que estén mal. No, no, no. Nosotros debemos de vivir nuestro evangelio en base a la palabra de Dios, pero si algo no está bien, el apóstol Pablo nos recomienda que podemos retirarnos. Él lo dice así. Que tenemos que estar bajo autoridad, cierto es, tenemos que estar bajo autoridad, pero esa autoridad tiene que tener la responsabilidad de mostrar claramente el evangelio. Amén. No debemos de ser seguidores ciegos de los pastores, de los predicadores, los ministros. No, debemos nosotros de ver que concuerde con su manera de vivir. Amén. Bien, veamos una cita más en Efesios capítulo 4, verso 14, dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrinas por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas, observe, de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sin duda hay personas, hermano, hay personas que abiertamente se declaran así, se ve, es evidente que hacen mal uso de la palabra de Dios. Es fundamental que cuando usted vaya y escuche una predicación, incluso las del internet, la mía misma, de su pastor, ¿verdad?, de su supervisor, su ministro, su obispo, usted pueda ver que concuerda lo que está hablando o lo que está tratando de decir con lo que dice, lo que viene hablando el texto. Voy a poner un ejemplo vago, ¿verdad?, de de una palabra que se ha torcido, ¿verdad? A ver si lo tengo aquí. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4. Este es un ligero ejemplo nada más de cómo hay veces que se sacan algunos textos de contexto para enseñar otras cosas que nada tiene que ver con el texto, lo cual nosotros debemos de tener mucho cuidado para poder identificar. Ahora, quiero decirte con claridad, hermano, que es necesario que tú te vuelvas un lector celoso de la Escritura, que leas la Escritura periódicamente para que tú puedas identificar cuando un pastor o alguien o alguna predicación está sacando el texto del contexto y está torciendo el evangelio, está usando las artimañas del error para transmitir una idea errónea. Este es uno de ellos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta es una de las citas que regularmente se tuerce. Lo primero, que la persona está predicando sobre la teología de la liberación y está diciendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas de Dios, y está hablando de la guerra espiritual y está hablando de la oración y el ayuno y toda esta clase de cosas, de disciplinas espirituales que son buenas, que debemos de practicarlas, sí, cierto, pero este texto no está hablando de eso. Este texto no está hablando de estas disciplinas espirituales, que esas sean nuestras armas de nuestra milicia. No está diciendo eso. Si nosotros leemos el contexto y nosotros leemos un poquito más arriba, nos vamos a dar cuenta que Pablo no está hablando de eso. Dice así: yo, Pablo, ruego por las mansedumbres y la ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros.
Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Si usted observa con claridad, este texto no está hablando de la oración y el ayuno. Este texto no está hablando de eso, pero más sin embargo, cuando se predica y este texto se saca de contexto, entonces lo usan para apoyar una idea personal. Porque este texto está hablando de la exhortación, está hablando de la disciplina. Esas son las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la reducción de fortalezas. Es la exhortación y la disciplina. Usted puede leer el texto continuamente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque observe el verso 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, no es la oración y el ayuno. Es la exhortación, es la disciplina, ¿verdad? Tenemos dos, ¿verdad? Y es el conocimiento de la palabra. Entonces, estas tres cosas son las herramientas, ¿verdad? O son las armas de nuestra milicia, ¿verdad? Que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Este es un ejemplo muy vago, hermano, que necesitamos entender. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos que volvernos unos lectores de la palabra. Por eso es que el apóstol Pablo nos exhorta, el apóstol Pedro también, y el autor de Hebreos nos exhorta a crecer en la palabra de gracia, en la palabra de verdad, que debemos de conocer, deleitarnos en la ley del Señor. Es necesario, hermano, que nosotros como cristianos cultivemos hábitos de lectura. Es necesario que nosotros crezcamos en el poder de su gracia. Amén. Le voy a poner otro ejemplo y este mismo texto lo voy a predicar la próxima semana. Si te interesa a ti que lo tomemos, bueno, yo te espero a que lo leamos, ¿verdad? Lo quiero leer así vagamente. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que él es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje, hermano, regularmente lo usa la iglesia tradicional para decir, mire, esta es la iglesia que fundó Cristo. Esta es la única iglesia que fundó Cristo, por lo tanto, no te puedes decir esa. Dios fundó la iglesia católica apostólica porque tiene como sucesor a Pedro. Y entonces dicen, esta es la verdadera iglesia. Pero están descontextualizando el pasaje. No está diciendo este pasaje. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos que leer detenidamente este pasaje. Si a ti te interesa llegar a la conclusión de este pasaje, yo te invito a que la próxima semana nos acompañes para hacer un examen, ¿verdad? Examinar este pasaje detenidamente y veamos qué fue lo que Cristo tomó de este diálogo para afirmar y sobre qué está fundamentada o sobre qué está edificada la iglesia, como lo dice aquí en el verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta frase, hermano, es el punto clave, pero tenemos que ver el contexto para poder nosotros hacer un examen cuidadoso.
y no creernos de herejías o no creernos de declaraciones falsas o no creernos. Mira, tú como ser humano, Dios te capacitó con un cerebro, con una mente, ¿verdad? Para poder hacer un análisis. Si Dios no hubiera querido que tú tuvieras la capacidad de razonar, entonces no te hubiera creado así. Mira, quiero llevarte a un último pasaje. Quiero que me acompañes allá, Romanos 12. Observa aquí. Dice Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento, transformar esta manera de pensar. Si Dios no quisiera que tú pudieras aplicar este razonamiento que Dios te da, este entendimiento que Dios te da, entonces no te hubiera creado así. Pero Dios te da la facilidad a través de tu Espíritu Santo, guiándote a toda verdad y a toda justicia. Él te ayuda a discernir lo que está mal y lo que está bien. Mucha gente me dice, hermano, es que es la religión que me enseñó mis padres. Qué bueno, hermano, qué bueno que tengas ese respeto. Pero ¿y si estaban equivocados? ¿Y si ellos no estaban correctos? Si a ellos se aprovecharon de ellos y les enseñaron mal. ¿No te gustaría? ¿No te gustaría aprender la verdad? Bueno, yo no te voy a decir cuál es la verdad, simplemente te voy a ayudar de la misma manera en como a mí me ayudaron en alguna ocasión, te voy a ayudar a caminar en este proceso, a que podamos entender juntos, aprender juntos de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué no oramos al Señor y le pedimos que Él nos ayude a identificar una sana doctrina, a identificar a los falsos pastores, a los falsos maestros, ¿verdad? A enseñar, a firmar el corazón en la gracia, a no ir detrás de doctrinas erróneas, a no regresar a lo que nos enseñaron y que estaba mal. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Te pido, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra. Guíanos a toda verdad y a toda justicia. Enséñanos, Señor, a identificar a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los falsos pastores, Señor, a las doctrinas, al evangelio adulterado, Señor. Señor, no permitas que nos vayamos detrás de las herejías, Señor, impuestas por los hombres. Enséñanos a caminar en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, y que Dios te ayude en el nombre de Jesús.